y fueron bonitas clases. Ahora pues vamos a continuar con la iglesia de Pérgamo, una iglesia muy importante. Ya nosotros hablamos de que la iglesia de Pérgamo se establece bajo la protección imperial, que empieza desde el año 315 después de Jesucristo, de nuestra era. En los primeros 300 años, la iglesia era una iglesia perseguida, pero santa. Una iglesia que no tenía íconos, ni tenía ídolos, ni había purgatorio, ni había papas, ni había nada, ¿verdad? Solamente zanahoria de igual. Pero realmente cuando vino este cambio, la iglesia floreció, pero mundanalmente. Y la iglesia de Pérgamo representa esta época. Es una iglesia local, pero que también está representando la época de la iglesia imperial. Se dice iglesia imperial porque sabemos nosotros que Constantino vino a ser el emperador ahí en Roma, pero Constantino se movió a Turquía y allá fundó una ciudad que le llamó Constantinopla, que es Estambul ahora, en el presente. Y se quedó allá, ya no regresó a Roma. Entonces el obispo de Roma dijo, pues aquí a ustedes me van a llamar a mí pontífice y aquí va a ser un reino de nosotros. Y no solamente empezó a reinar religiosamente, sino que políticamente. Y esto pues le dio a la iglesia un imperio, de tal manera que los papas empezaron a controlar las naciones que estaban bajo su gobierno religioso, controlar a los reyes. Era el máximo pontífice. Donde llegaba el papa, ahí salía el presidente o el rey, quien haya sido, para encontrarlo y besarle la mano y rendirle honores, se hincaban ante ellos. Entonces los papas en ese entonces, en los años, en el cuarto siglo, el quinto siglo, y así fue escalando la maldad, porque hubieron papas que fueron más terribles que los mismos emperadores romanos, porque empezaron a matar, empezaron a conquistar, y usted puede ver o leer lo que es la Santa Inquisición, donde obligaban a los judíos a ser católicos. Cuando un judío se negaba, lo mataban, los quemaban vivos. Entonces ahora era la iglesia la que estaba quemando, la que estaba matando. Antes era la iglesia la que estaba siendo perseguida. Pero ahí es donde empezó todo, hermano, toda la maldad. Y bueno, en las parábolas que Cristo dijo en el capítulo 13 de Mateo, usted va a encontrar ahí que cada parábola también pertenece a estos periodos. Son 7, así como son 7 iglesias. Y nosotros podemos ver, hermano, que la parábola número 3 pertenece a la iglesia de Pérgamo. Y cómo dice o cómo se lee en la parábola número 3, que también se le llaman misterios. Está en el versículo 31 del capítulo 13. Note bien, son versículos 31 y 32 que vamos a leer. Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo.
Y luego dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las familias, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol. Usualmente el grano de mostaza no es para hacer un árbol. Cuando germina es una hortaliza, pero se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo. Esto es importante. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Quiere decir que es un árbol donde todas las aves del cielo anidan. Agarran ese árbol y todas vienen a vivir en ese árbol. Queda entender esto, que el árbol realmente es el reino de los cielos, el evangelio, pero las aves representan todos los falsos maestros, las diferentes religiones que se levantan, las diferentes creencias, diferentes clases de adoración, diferentes clases de culto, donde el evangelio es un negocio, donde aparece el ministro de la prosperidad, donde ahora pues se están levantando apóstoles otra vez y profetas, ya con la tarjeta que le da el concilio o su iglesia declarándolo profeta, cuando antes no era así. Antes era el Espíritu Santo el que escogía los profetas. Por lo tanto, estamos en esta época. La Iglesia Católica entonces, hermano, empezó a traer diferentes clases de adoración y empezaron ellos entonces a propagarse, pero con un imperio político. Entonces ya no estaban ellos bajo el poder del Espíritu Santo y trajeron mucha contaminación. Pero esto es para que se cumpliera la palabra, porque Jesucristo ya lo había declarado en esta parábola de la mostaza. Y aquí en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12, tenemos a esta iglesia que está representando este misterio, esta forma de escalación que hay en el evangelio, y también la maldad que se ha metido dentro de la iglesia, de tal manera que hasta los códices, copias de los originales que encontraron, los han adulterado, los han cambiado. Y esto es muy peligroso, porque hay 3 códices de donde vienen las Biblias. Está el códice, el texto recibido o textus receptus. Está el Códice Vaticano, que está ahí en Roma, desde los 1800. Y está el Códice Sinaítico. Entonces de ahí es que vienen las Biblias. Pero el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, que para el cuarto siglo, en el año 400, estaba intacto, ahora ya para el quinto siglo ya está adulterado. Tiene muchas cosas quitadas, muchos pasajes que están completamente distintos a como estaban antes. Y de ahí es que están viniendo las Biblias hoy en día. Entonces, la Biblia Reina Valera viene no del Códice Vaticano ni del Códice Sinaítico, sino que viene del Textus Receptus, o sea, del texto recibido.
que realmente es el más antiguo que los otros dos códices. Entonces, ahora usted va a oír a muchos decir que la Reina Valera no vale nada, no sirve, porque el códice del texto recibido es más temprano o es más tardío que el de Vaticano y del Sinaítico. Quiere decir que los más antiguos son el Vaticano y el Sinaítico, según ellos. Y que el Textus Receptus no es más antiguo que estos dos códices. Por lo tanto, los códices que valen en sí son el Vaticano y el Sinaítico. Pero ¿qué sucede? Note bien lo que sucede acá. Yo voy a leerles a ustedes lo que sucede con estos códices, el Vaticano y el Sinaítico. Y ve usted cómo la persona que quiso escribir o traducir la Biblia se toma de estos dos códices y deja a un lado el códice Receptus. Por eso Cipriano de Reina, el que originó esta Biblia, Valera, él no tomó ni el Vaticano ni el Sinaítico, sino que tomó el Textus Receptus. Porque hasta el día de hoy, ese códice está intacto. Ese códice tiene todo lo que hay desde el principio en la Reina Valera. Entonces, todos ahora quieren eliminar la Reina Valera de tal manera que la Sociedad Bíblica Unida ya no publica esta Biblia. Le prohibieron completamente publicar la Reina Valera. Usted va a una librería, ya no la va a encontrar. Usted tiene que encontrar a alguien que por allá tenga, aunque sea toda rota esa Biblia, y si la encuentra, cómprela. Porque esa Biblia ya no van a salir. ¿Pero qué hicieron? Ellos ahora, en el 1916, trajeron la Reina Valera actualizada. Actualizada. En otra palabra, surgió la Reina Valera, pero la actualizada. ¿Quiénes lo hicieron? Las mismas personas que están traduciendo y creando estas nuevas versiones, donde se niega. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Es negar la divinidad de Cristo. Ahí donde se dice que Jesús es el Hijo de Dios, eso lo omiten. Ahí donde se dice que Jesús es Dios, eso lo cancelan. Ahí donde se dice que se adora al Padre y al Hijo, solamente que le quitan el Hijo y solamente se adoran al Padre. Esa es la Biblia Reina Valera actualizada. Está negando la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque han adoptado la doctrina de Arrio. Arrio en los 300, él enseñaba de que Jesús no era Dios, no era divino, que Jesús siempre fue un ser creado, que Dios lo elevó a una cierta posición, pero Él no es Dios. Entonces, todo lo que aparece en Apocalipsis, que ustedes han estado en estas clases, donde se le da la gloria al Padre, al que está sentado en el trono, y al Cordero, donde se le da honor a Cristo como Dios, donde los 24 ancianos se hincan y le cantan y se postran delante de Él y lo adoran. Entonces todo eso lo transforman, porque no quieren que el lector esté leyendo de que a Jesús hay que darle la honra y la gloria porque Él es Dios. Pero note bien, miren lo que sucede acá.
Y si lo van a leer para que sea más claro, dice que el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano fue el que usaron para el Nuevo Testamento griego Westcott y Hort, H-O-R-T. Ahora, si usted lee la vida de estos dos hombres odiaban a Jesús. ¿Sabe cómo terminaron? Uno terminó borracho, murió borracho, y el otro terminó practicando la brujería. Pero esta Biblia se hizo famosa, pero fue una Biblia completamente corrupta, el Nuevo Testamento. Ellos fueron los que originaron realmente todo esto. Pero luego trajeron el Nuevo Testamento griego, Westcott y Hort, Nuevo Testamento griego, así como unido, Neso Aland, así se llamaba este hombre, que también agarró esa Biblia de estos dos hombres, o este Nuevo Testamento, y empezó a crear también su Nuevo Testamento, haciéndole ciertas modificaciones. Y también, entonces ahora, ¿saben cuál es la Biblia griega que están utilizando las Sociedades Bíblicas Unidas? La de este hombre, Neso Aland. Esa es la base del Nuevo Testamento de las Sociedades Bíblicas Unidas ahora. De ahí viene el Nuevo Testamento. De tal manera que usted va a la librería y compra una de las siguientes Biblias. Oye, le voy a mencionar las Biblias más famosas que vienen de ahí, de estos textos o de este Nuevo Testamento que realmente están corruptos. Está la Reina Valera actualizada, la que les mencioné. Esa viene de ahí, de esa fuente, porque ellos agarraron el Códice del Vaticano y el Códice Sinaítico para hacer su propia Biblia. Pero lo que sucedió es que en el 400 el Vaticano y el Sinaítico estaban bien, pero para el año 500 ya entonces los textos estaban corruptos completamente. Y así están haciendo las Biblias ahora, copiando de estos textos corruptos. No se quieren ir al texto receptos porque exalta a Jesucristo como Dios, y es algo hermoso que este texto, gracias a Dios, hasta el día de hoy está intacto. Y allá en el oriente, en Asia y todos esos lugares, en Siria, nunca usaron el Vaticano ni el Sinaítico, sino el texto recibido, de donde viene nuestra Biblia. Entonces, está la Reina Valera de 1995, la Reina Valera del 2000. Mire cuántas Reinas Valeras ellos han traído, porque quieren quitarle lo divino acerca de Jesucristo. Está la Biblia textual, la Biblia lenguaje actual, Biblia lenguaje sencillo, nueva versión internacional. Es la que muchos creyentes están usando ahora. La nueva versión internacional. Le están dando mucha fama. Y esa nueva versión internacional le quita la divinidad a Cristo Jesús. Y la están leyendo en los púlpitos hoy. Hasta muchos pastores están usando esa Biblia. Y la están recomendando, y esa es la que se está usando en las iglesias. La que están leyendo por la radio. Y no se han dado cuenta, porque ellos son muy astutos. Ellos saben muy bien qué palabras usar para que no se detecte aquello muy bien. ¿Me entiende? Y oiga bien, otra Biblia famosa que viene de ahí, de esos textos corruptos, es Dios habla hoy. ¿Qué Biblia tan famosa? Muchos la utilizan porque
es la Biblia sencilla para entender los textos y contradice todo lo que tiene la Reina Valera 1960. Está la versión popular y todas las demás traducciones o versiones que en adelante se publican. Entonces, esto es debido a que se basa en el texto griego corrupto de Neso y Alan, provenientes de los códices corruptos sinaítico y Vaticano. Ahora, vea bien cómo se da todo esto. Es algo tremendo esto, hermano. Se lo voy a leer rápidamente. Y dice: ciertamente cualquier cristiano sincero y de buen corazón y que ama al Señor puede emocionarse al leer o ver el Códice Sinaítico y Vaticano, por parecerle más antiguo y confiable del siglo IV. Ellos no dicen que es del siglo V, ellos siempre dicen que es del siglo IV, pero realmente no es del siglo IV, porque la manera en que estaban estos dos códices en el siglo IV estaban intactos, pero en el siglo V ya están corruptos. Razón por la cual, primeramente trataremos brevemente, dice, acerca de estos códices sinaítico y vaticano, para no parecer que es prejuicioso en el asunto. Antes de continuar, deseo decir que actualmente, ante estas traducciones apóstatas y corruptas, muchos eruditos las defienden, alegando que dichas traducciones provienen de los manuscritos más antiguos y confiables del siglo IV. Bueno, conozcamos estos manuscritos. El Códice Vaticano, que se conoce también como el Códice B, contiene algunos libros enteros y parciales. Quiere decir que este códice no tiene la Biblia completa. En el siglo IV tenía el libro de Hebreos, pero en el siglo V desapareció el libro de Hebreos. ¿Por qué desapareció el libro de Hebreos? Porque Jesús no es el sacerdote, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el Papa. Entonces no quieren quitar, y especialmente porque se está escribiendo directamente los hebreos a los judíos. Y la Iglesia Católica ha odiado a los judíos. Entonces, dice acá, la Escritura contiene el estilo del siglo IV, por lo cual se presume que data de ese siglo. Se tiene que resaltar que este códice es propiedad del Vaticano, la Iglesia Católica Romana, y ha sido cambiado mucho en extremo. Está depositado en la Biblioteca del Vaticano por lo menos desde el año 1481. Vea el colmo acá. ¿Cómo hacían ellos los cambios? Porque todo está en piel de animales. Entonces se usaba una navaja para raspar la superficie del cuero códice. Códice quiere decir página. Antes eran rollos, pergaminos. Pero ya después, pues empezaron a hacer como un libro, ¿verdad? No bien hechas las páginas, sino que eran pedazos de cuero y los unían, los amarraban y así pues parecía como un libro. Entonces, códice quiere decir página. Se usaba una navaja para raspar la superficie del cuero códice, tratando de borrar lo que estaba escrito, para luego escribir algo nuevo en el lugar vacío. Estaban adulterando la palabra del Señor. A veces no se podía borrar completamente, de manera que se podía distinguir las viejas palabras detrás de las nuevas. Pero el asunto no termina ahí. El manuscrito sufrió otras añadiduras hechas por una mano posterior entre los siglos 8 y 10. Todavía lo adulteraron más. Esta persona repasó el texto que había palidecido y añadió marcas diacríticas. Además, este escriba desconocido procedió como un crítico textual. ¿Y qué significa esto? Es decir, no repasó las palabras y letras que según su criterio estaban fuera de lugar. Es decir, no estaban de acorde con su teología personal. Luego más escribas posteriores añadieron otras desastrosas alteraciones
Y dichas alteraciones convenían mucho a la Iglesia Católica Romana. Esto es curioso, hermano. También se tiene que resaltar que en muchos pasajes del manuscrito se repiten palabras y frases consecutivas, una muestra clara del poco cuidado que se tuvo al momento de ser copiado. Pero vea algo curioso. Hubo un tiempo en que muchos eruditos desearon estudiar el Códice Vaticano, pero a pocos se les permitía hacerlo, sino que permanecía escondido por el Vaticano. No querían que nadie viera ese códice. En 1843 se autorizó al erudito Tinchendorf para examinar el códice, pero solo 6 horas. ¿A qué temían esta gente en el Vaticano? 2 años más tarde se le permitió al erudito inglés, el doctor Tregles, ver el códice, pero no estudiarlo. Solamente que lo viera, pero no estudiarlo. ¿Por qué escondían todo eso? Luego él declararía diciendo: es verdad que con frecuencia vi el manuscrito, pero no me dejaron usarlo. Y antes de permitirme abrirlo, me registraban los bolsillos y me quitaban pluma, tinta y papel. A la vez, 2 sacerdotes no cesaban de hablarme en latín. Y se observaba por mucho tiempo un pasaje. Me arrancaban de las manos el libro con suma ira y violencia. Quiere decir que se agarraba el Códice Vaticano y él quería analizar, se lo arrebataban, porque estaban escondiendo. La Iglesia Católica hasta el día de hoy esconde muchas cosas. ¿Se acuerda cuando usted iba a la misa? Le escondían la palabra, le escondían todo, porque todo se lo daban en latín. Dígame usted, ¿quién iba a salir espiritual de ahí? Y tenían a la gente hipnotizada que tenía que confesar sus pecados al cura y tenía que ir a postrarse y dar 10 Padre Nuestro, no sé, dependiendo de la falta que cometió. ¿Verdad? ¿Cuántos practicaron esto? Para que vea usted. Ustedes son más católicos que... No, ahora son ya los verdaderos cristianos. Gloria al Señor, ahora adoran al Señor. Era claro que se temía que fuera a conocerse que el manuscrito fuera borroneado y corregido para apoyar doctrinas católicas, lo cual salió a luz más adelante. Ahora sí, se descubrió todo. Está hasta todo, ¿cómo se dice? Digitalizado, no. Se me trabó la lengua ahorita. Digitalizado. Sí, digitalizado. Bueno, el punto es de que ya no pueden hacer cambios porque hay muchas copias ya. Ya se publicó todo esto. Entonces, ¿qué cambio van a hacer? Qué tremendo eso. Y también al sinaítico, que analizaremos seguidamente. Ahora, estos acontecimientos históricos, ¿qué nos presentan? Un primer hecho irrefutable. Ahora, hecho número 1. El hecho que este manuscrito tuvo alteraciones en los siglos 8 y 10 ya no se puede decir que es del siglo IV, sino más bien reeditado al gusto del cliente en los siglos 8 y 10. Y nada que muy antiguo y menos muy confiable. El hecho que este códice perdió las cartas pastorales, porque se las quitaron, las cartas pastorales, donde se dice que el obispo debe ser casado, lo quitaron para ellos enseñar el celibato. Entonces, y también Hebreos, donde dice que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote y no necesitamos papas aquí en la tierra, conviene mucho a los católicos. Así que la desaparición de todo eso le conviene mucho a los católicos. Ahora pensemos en el códice sinaítico, que también se le llama Aleph. Datado en el siglo IV,
alrededor del año 350. Fue hallado en la basura del monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí. Los monjes estaban usándolo para encender leña en la chimenea por causa del invierno. Mira, estaban quemando todo eso. Y una mañana el erudito alemán Tischendorf observó un tacho de basura, hurgó y encontró parte de un manuscrito. Al examinarlas, comprobó que se trataba de una copia de la versión Septuaginta del Antiguo Testamento. O sea, esa Biblia que se tradujo del hebreo al griego por 70 escribas. Eso sucedió como en los 200, 300 antes de Cristo. Y luego, dice acá, Tischendorf logró retirar de la cesta no menos de 43 hojas, mientras los monjes casualmente le comentaban que 2 cestas iguales acababan de ser quemadas en la chimenea y estaban ya encendidas por el fuego. Mire qué cosa. Años más tarde, en el año 1859, encontró lo que él llamó el tesoro que por tanto tiempo había deseado encontrar. Y agrega, no podía dormir esa noche. Estaba ansioso por estudiarlo. Hubiese sido un sacrilegio dormir aquella noche. Pero el gozo del erudito fue efímero. Cuando tuvo la oportunidad de estudiarlo, se percató que el códice sinaítico contenía muchas alteraciones. Ya lo habían alterado, lo cual es cierto. Este códice contenía no menos de 14.800 alteraciones. Solo en los evangelios se omitía 4.000 palabras. Añadía unas 1.000 palabras, cambiaba de lugar y alteró 3.000. Y contenía 1.500 lecturas que no aparecen en ningún otro manuscrito conocido hasta la fecha. Quiere decir que le aumentaron. No aparece en ningún otro manuscrito. Pero este códice sinaítico fue alterado agregando cosas. Usted ha oído que dicen, ahí en Mateo 28 dice que bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dicen, eso no está en los originales, dicen. ¿Cuáles son los originales para ellos? El Vaticano y el Sinaítico. Pero si se van al texto de Receptus, ahí sí está. ¿Se da cuenta? Pero ellos dicen que no están originales, porque ellos desvalidan el texto recibido. Entonces, el erudito alemán se topó con un texto griego muy alterado. Años más tarde, en el año 1938, se realizó un estudio paleográfico del códice sinaítico, en la cual se descubrió que el texto había sufrido numerosas correcciones, más borrones. El estudio determinó como mínimo 3 escribas, borrando, corrigiendo este texto, aunque no se descartó que hubiesen sido muchos más escribas. Se determinó que hacia el siglo VI y VII se realizaron numerosas alteraciones. El doctor John Bergen, al estudiar el manuscrito, observó que en más de 115 ocasiones se ven decenas de palabras mal escritas y muchas veces unas escritas sobre otras, borrones y correcciones al gusto del cliente, frases inconclusas. Debido a los borrones y correcciones, muchas veces se cambió el sentido del versículo, y al ser estudiado pareciera que la frase está inconclusa. Pero mira lo irónico, cuando un erudito o una nueva versión se ufana de proceder de los manuscritos más antiguos y más confiables, se está refiriendo a este códice que fue sujeto a numerosas correcciones por diversos escribas. Quiere decir que ese códice antiguo, que ellos dicen que es más antiguo, realmente ya está corrupto. Veamos la conclusión. Estos acontecimientos históricos nos presentan un segundo hecho irrefutable.
El hecho que este manuscrito tuvo alteraciones en los siglos 6 y 7, demostrado por un estudio paleográfico serio, ya no se puede decir que es del siglo IV, donde estaba bien, donde ellos reclaman que es del siglo IV, sino más bien reeditado al gusto del cliente en los siglos 6 y 7 y nada muy antiguo y menos todavía más confiable. No se puede confiar. Ahora, dígame usted, ¿podemos nosotros confiar en el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico ahora? ¿En estas nuevas Biblias que están apareciendo, que vienen de ahí, de esos códices? No podemos ya. Están corruptos los textos. Está comprobado por eruditos. Y han visto que han hecho borrones y han agregado y han quitado. A estos textos se le llaman texto minoritario. Minoritario. Al Vaticano y al Sinaítico. Así que cuando usted escuche los textos minoritarios, se está refiriendo al Vaticano y al Sinaítico. Se llama texto minoritario al Vaticano y Sinaítico. El texto mayoritario es el Textus Receptus, del cual proviene nuestra Reina Valera 1960. Ahora bien, usted va ahora a saber por qué están diciendo que el Códice Vaticano y el Sinaítico son los más antiguos y no es el texto recibido. En el pasado se hizo un estudio en el cual se clasificó más de 86,000 citas del Nuevo Testamento hechas por los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia se llaman aquellos hombres que defendieron la fe. No es que sean los papas, sino aquellos que defendían la doctrina original de la iglesia. Y en los primeros 300 años, ellos escribieron cartas como Clemente, que le escribió a la iglesia de Esmirna en los años 300. Entonces, ellos agarraban el texto y copiaban los versículos. Así como que si usted estuviera escribiendo a alguien una clase de teología o enseñándole algo y usted le cita los textos de la Biblia y los escribe. Entonces, oiga bien, se encontraron 86,000 citas del Nuevo Testamento hechas por los padres de la iglesia en sus escritos antiguos que vivieron antes del año 325 de nuestra era, y la sorpresa fue que ni una sola cita de las 86,000 contradice al Textus Receptus. Quiere decir que todas las citas que aparecen en los escritos de los padres, y dije no papas, porque no eran papas, se le llama así porque eran los que cuidaban la doctrina. Todos los escritos vieron las citas que ellos veían, que ellos encontraron en todo esto, y se dieron cuenta que todo estaba de acuerdo al Textus Receptus. Aquí se quiere comprobar que el texto vaticano, o sea, el Códice Vaticano y el Sinaítico no son los más antiguos. El más antiguo es el Textus Receptus, porque el Vaticano y el Sinaítico aparecieron en el año 400, pero el Textus Receptus ya estaba siendo usados por los padres de la iglesia. Era este texto que ellos citaban, este códice en sus escritos. Ahora dice acá, estudiosos determinaron que tanto el Vaticano y el Sinaítico fueron fuertemente influenciados por las corrientes filosóficas muy difundidas en aquella época. Es decir, escribas copiaron del Textus Receptus. Note bien, esto es muy importante saberlo. Los que copiaron el texto vaticano, el que hizo la copia del Códice Vaticano, ¿de dónde lo agarró? Del Textus Receptus. Lo agarró, lo copió de ahí. Lo mismo pasó con el Sinaítico, lo copió del Textus Receptus. Pero ahora usted compare
pasaje por pasaje, lo que está en el Vaticano y lo que está en el texto de receptos, está completamente diferente. Ya no es igual nada. Y yo ya veo lo que pasa acá. Cualquier estudiante serio de las Escrituras puede analizar por sí mismo ambos manuscritos, Vaticano y Sinaítico, y hacer comparaciones de ambos en un mismo versículo. Que dice, bueno, voy a buscar este versículo en el Vaticano y lo voy a buscar en el Sinaítico a ver si está igual. Y cerciorarse que es más fácil encontrar que estos manuscritos difieran, no tengan ambos el versículo exactamente igual. A que estos concuerden, tengan el versículo exactamente igual. Es decir, el Vaticano es muy diferente al Sinaítico, cuando en el año 400 eran iguales. Pero ahora, del 500 para acá, ya no son iguales, difieren. Entonces, estos dos, Vaticano y Sinaítico, son muy diferentes al texto de receptos ahora, completamente diferentes. Haciendo una comparación general entre todos los manuscritos conocidos hasta la fecha, 5.000 o 6.000 aproximadamente, el resultado es que solo el 5% del Vaticano y Sinaítico coinciden con el resto de manuscritos, porque hay 5.000 o 6.000 manuscritos, copias ahí. Si agarran el Vaticano ahora y el Sinaítico y se van a los manuscritos mismos de ellos que copiaron, se dan cuenta que no está igual. Ellos fallaron porque habían más copias que después encontraron. Ahora se sienten avergonzados, ¿pero qué van a hacer? No pueden hacer nada. Ahora pues tienen que obligar a la gente a aceptar el Códice Vaticano y el Sinaítico, trayendo las nuevas Biblias, sacándolas de estos textos corruptos y anulando el texto receptos cuando ellos saben muy bien que fue el primero, es el más antiguo. Muchos versículos inspirados por Dios han sido suprimidos en las versiones modernas corruptas y apóstatas de hoy. ¿Por qué razón? Porque dicen sus defensores eruditos que dichos versículos no aparecen en los mejores y más antiguos manuscritos del siglo IV, refiriéndose al Sinaítico y Vaticano. Esta afirmación solo puede provenir de la más profunda ignorancia o de la más profunda y siniestra intención de querer tergiversar el texto inspirado para así confundir a los inconstantes. Que esto no aparece. Primera Juan habla de que 3 dan testimonio en el cielo, ¿verdad que sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué están diciendo ahora aún predicadores evangélicos? No, que esto lo agregaron. Esto no está en los originales. Vayámonos al texto Vaticano, busquémoslo, miren, no está. Vayamos al texto Sinaítico, miren, tampoco está. Vayamos al texto de receptos, cuidado, no lo toquen porque ahí sí está. ¿Se da cuenta? Ahí sí está. Por eso cuando ustedes le digan, esto no está en los originales, lo inventaron. No, se están refiriendo al Vaticano y al Sinaítico, ¿ok? Que están adulterados, le borraron todo eso completamente. Ahora, pensemos en el hecho número 3, que es muy importante. El Textus Receptus es lo más antiguo y a la vez confiable que tenemos hasta la fecha. Cuando se dice así, ¿qué le estoy diciendo a ustedes? Que la Biblia que ustedes tienen, Reina Valera, la tienen que cuidar, pero como que si fuera la niña de sus ojos, porque ese es el texto original que Dios inspiró a aquellos hombres que él usó para que escribieran la Biblia. Entonces el texto recepto es lo más antiguo y a la vez confiable que tenemos hasta la fecha. ¿Por qué más antiguo? Si observamos tanto, y yo pongan atención a esto, el por qué ellos dicen que el Vaticano y el Sinaítico es más antiguo. Mire lo que hicieron, la picardía de estos escritores, de estos corruptos. ¿Por qué más antiguo? Si observamos tanto el Códice Sinaítico y Vaticano, se datan del siglo IV.
Nadie más puede decir que viene del tercero o el segundo siglo. No. Se datan del siglo IV. Antes de eso no existían. Quiere decir que alguien copió esos códices, o sea, tradujo del texto recibido y trajeron entonces estos dos códices, el Vaticano y el Sinaítico. Antes de eso no existían. Entonces, ¿de dónde provienen estas traducciones? ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente de estas traducciones? Tuvo que haber habido una fuente para ellos copiar esto. La fuente es del texto recibido, de la cual viene nuestra Biblia Reina Valera. Entonces, note bien, del siglo II, la siriaca y la latina africana, quiere decir que usaban estos escritos como Biblia y era el Textus Receptus en el siglo II, segundo, o sea, en los años 200, en los 200. Del siglo III, la latina itálica y la copta saídica, que también era copia del Textus Receptus. Del siglo IV fue cuando se escribió la Vulgata Latina por Jerónimo y la Gótica. La Vulgata Latina, ¿de dónde se copió? No fue del Vaticano ni fue de el Sinaítico, fue del Textus Receptus. Pero vaya a ver usted ahora la Vulgata Latina cómo está. La cambiaron para que fuese igual a la del Vaticano. Terrible eso. Hermano, ese es el árbol donde vinieron las aves y anidaron en sus ramas. Una semilla de mostaza se hace un árbol y vienen todas esas aves a anidar ahí, a corromper todo lo que está ahí. Del siglo V o V, la siriaca, la etiópica y la armenia. Estas versiones se copiaron del Textus Receptus. Ahora pensemos en esto. Se puede observar, y como vemos acá, que hay dos versiones siriacas. La primera es del siglo II y la segunda es del siglo V. Hay dos versiones siriacas, pero mire lo que pasó. Pero solo desde el siglo IX estas versiones recibieron el nombre de Peshita. Por Moshe Bar Kefa. Le llamó Peshita a esta versión siriaca. Pero ¿por qué aparece en el siglo V? ¿Verdad? Noten bien que el Códice Vaticano y el Sinaítico, la Iglesia Católica reclama que es del siglo IV. Pero la siriaca, que aparece en el siglo V, que es más reciente entonces, es porque pasó algo, y fue que hubieron unas modificaciones del lenguaje, pero no alteraron el texto. De tal manera que si se compara la Peshita con el Textus Receptus del siglo II, no hay ningún cambio, eso solamente son cambios de palabras. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, desde hoy yo estuve en la tienda, ¿qué les estoy diciendo? ¿Ah? Hace un rato, ¿verdad? Hace un rato. Pero la palabra desde hoy no es una palabra en sí. Es un modismo, es algo que... Pero entonces,
imagínese que usted encuentra la palabra de Dios y usted dice, bueno, esto no lo entiende. Usted entonces lo cambia hace un rato, pero no le pierde el significado. ¿Me está entendiendo? No le pierde el significado. Eso fue lo que hicieron con la versión siriaca en el siglo V. Entonces, ¿qué dice la Iglesia Católica? ¿Qué dicen los que están en contra de la ley Valera, del texto de Receptus? Dice, ¿se dan cuenta? Esta es del siglo V y la de nosotros es del siglo IV. Entonces, ¿cuál es la original? El siglo IV, porque esta peshita es del siglo V. Se aprovecharon de eso, pero nunca dicen que la siriaca estuvo usando como base el texto de Receptus en el siglo II, donde el Códice Vaticano y el Sinaítico no existían para nada. Así que el texto de Receptus, aunque en la versión siriaca se modificó y le llamaron peshita a esto, no cambió nada de su ¿cómo puedo decir? Significado en sus palabras. Bueno, el punto es de que ahí está el problema. Por eso están diciendo que el Códice Vaticano y el Sinaítico son más antiguos que la versión siriaca, que es una copia del texto de Receptus. Entonces ellos se aprovechan de todo y están engañando al mundo entero. Entonces el texto de Receptus ya no es el más antiguo. Cuando el Vaticano y el Sinaítico fueron copiados del texto de Receptus. Mire qué tremendo. Pero nosotros tenemos que tener, hermano, este detalle muy bien, porque la versión peshita era como es ahora la Reina Valera, lo cual demuestra la antigüedad de nuestra Reina Valera, basada en el texto Receptus. Al situar forzadamente la peshita solo en el siglo V, se da por sentado erradamente que el Sinaítico y el Vaticano son más antiguos y confiables que la peshita. Pero la peshita contiene algo que viene del siglo II. Tercero, algunos dicen pejita. Tercero, es un hecho que el Vaticano y Sinaítico difieren totalmente de la peshita. Entonces, para salir del apuro, se fuerza la peshita después del Vaticano y el Sinaítico, solo para tratar de dar crédito a estos dos códices corruptos. Pero lo más importante es que estas versiones antiguas, siriaca, latina africana, latina itálica, la copta saídica, la vulgata latina, la gótica, la etiópica y armenia, todas del siglo II, III, IV y V, son como es ahora nuestra Reina Valera, 1960. Está exactamente igual. Nadie lo ha alterado. Y no podían alterarlo porque fue un códice que se propagó por toda África, por Siria y por todos esos países en donde adoraban ya a Cristo Jesús como Dios, el cristianismo. Un erudito llamado Wilkinson dice que el primer editor del Textus Receptus fue Luciano de Antioquía en el siglo III, quien sacó a muchos de la incertidumbre en que se hallaban por causa de las ediciones y comentarios bíblicos del filósofo Orígenes, que es decir que siempre han tratado de hablar mal, de denigrar este texto. Entonces, nosotros vemos, hermano, que todo esto sucede en el desarrollo que presenta la iglesia de Pérgamo. Ahora, vamos a leer una vez más este mensaje que Cristo le manda a la iglesia de Pérgamo, para que usted se dé cuenta
¿dónde es que está escondidito todo esto que nosotros vimos en esta noche? Ya en la parábola ya lo sabemos, ¿verdad? La falsa doctrina, los falsos ministros vienen y anidan en las ramas. Pero leamos todos Apocalipsis 2:12. Vamos a leerlo. Y yo quiero que ustedes lo vayan leyendo, pero con mucha atención. Ahí, todos al unísono, ¿ok? Vamos a irlo leyendo. Todos sabemos leer aquí, ¿verdad que sí? Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. ¿Se dan cuenta cómo es realmente que es Satanás el que está agarrando todo esto y tergiversando la palabra del Señor? Ustedes ven cuando se le apareció a Jesús en el monte de la tentación, le citó textos bíblicos, ¿sí o no? Pero al revés, los cambió en ingrato. Eso fue lo que le dijo a Eva. Con que Dios os ha dicho. Y Dios nunca dijo así. Entonces, él le cambió. Él siempre trata de cambiar. Y hasta el momento, la iglesia de Pérgamo está donde está. ¿Dónde? ¿Dónde está qué? El trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. Siempre se creen cristianos. Siempre están adorando. Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. No se sabe más de Antipas, pero fue muerto como un mártir por oponerse a todo lo que la iglesia estaba haciendo. Sigamos leyendo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hermano, si usted ve la iglesia católica, está fornicando, está adulterando todo, con ídolos, con muchas creencias que están ahora. Ahora pues alguien se inventó que María no murió, que fue llevada por Dios al cielo y que está sentada a la derecha del Padre intercediendo por todos los pecadores. Qué terrible es eso. Que María es la madre de Dios, que es virgen, siempre virgen, la Inmaculada, que se está apareciendo, que está la Fátima, ¿cómo se llama la otra? Lourdes, y está la Guadalupana. 3, solamente 3. La Iglesia Católica solamente reconoce 3 apariciones. 3 apariciones. No reconoce más. Son las 3 apariciones de la Santísima Virgen María. ¿Qué tremendo eso? Ruega por nosotros. ¿Verdad? Eso es lo que están diciendo. ¿Qué de Jesús? Mira, oiga usted hablar a un católico. Ya no habla de Jesús, solamente de María. Entonces dice el católico, no es la sangre de Cristo la que nos limpia de pecado. Mire lo que está pasando ahora. Sino que es la sangre de María. Porque María le dio la sangre a su hijo. Jesús tiene la carne de María. Cuando nosotros comemos la Eucaristía, estamos comiendo a María. Qué tremendo eso, hermano. Qué equivocación tan grande. Hay adulterio, fornicación. Quiere decir que Balaam está ahí y vamos a ver quién más está ahí. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, de conquistar y agarrar más gente. La Iglesia Católica, hermano, como estaba perdiendo feligreses, trajo la Iglesia Carismática. La Iglesia Carismática
es para imitar, para que los feligreses no se salgan. Hay que cantar como cantan los evangélicos. Hay que levantar las manos, hay que recibir el Espíritu, como los evangélicos. Pero no se olviden ustedes de la Madre, de la Virgencita. Tienen que venerarla. Ellos no dicen adorar porque es solamente venerar. Quieren disfrazar las palabras, que no es un ídolo, es una imagen. ¿Acaso Dios no dijo que no hay que hacer imágenes? Entonces, ¿dónde está el asunto? Están engañando al pueblo, son engañadores. ¿Qué más dice acá? Por tanto, arrepiéntete. Se tiene que arrepentir. Pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con espada de mi boca. ¿Sigue más? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido. ¿Y le daré qué? Una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Qué tremendo. Entonces, hermano, cuando entremos a Sardis, a Tiatira, nos vamos a dar cuenta realmente los estragos que esta iglesia hace. Algo terrible. Y la iglesia de Sardis es la reforma. Ellos nos llaman a nosotros los hermanos separados. Separados. Nosotros venimos de la verdad. Venimos del Pentecostés. Es cierto, del año 315 al año 1517, todo este paréntesis, todo este espacio es una iglesia imperial, pero la verdadera iglesia está escondida. Pero hay entre esta iglesia unos que todavía retienen el nombre de Jesús. Y eso fue lo que pasó con Martín Lutero. Él se dio cuenta de que todo esto era una falsedad del purgatorio y las indulgencias, que no sé qué otra cosa. Bueno, el punto es de que él protestó y ahora pues se regresó a la Biblia. Y de ahí entonces resucitó de nuevo la iglesia verdadera. ¿Se da cuenta? Y de ahí venimos nosotros. Por eso nosotros nos llaman los protestantes también. Porque estamos protestando. Nosotros no estamos protestando nada. ¿Verdad que no? Aquí no estamos protestando, aquí estamos alabando al Señor. En espíritu y en verdad. ¿Qué protestar y qué nada, hermano? Lamentamos. Si hay algún católico por acá, le invitamos a que deje a María y que venga Cristo Jesús. Puesto de pie, mis hermanos.